Bienvenidos a Cuaderno de Mate en Misamar. Hoy vamos a ver el círculo unitario. Es un círculo de radio igual a 1 que por lo general está centrado en el punto 0,0 del sistema de coordenadas cartesianas x, y. Se emplea para definir fácilmente las razones trigonométricas de los ángulos mediante triángulos rectángulos. La ecuación del círculo unitario centrado en el origen es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Para esto vamos a trabajar en un círculo cuyo radio va a ser de una unidad, de ahí el nombre de unitario. Entonces nosotros tenemos que dividir nuestro círculo en 4 secciones. Llamémoslo a esto cuadrante. Los cuadrantes van a estar divididos de la siguiente forma. Por ejemplo, de 0 grados a 90 grados va a estar ubicado el cuadrante 1. De 90 grados a 180 grados, cuadrante 2. De 180 grados a 270 grados, cuadrante 3. Y de 270 grados a 360 grados, cuadrante 4. Si se dan cuenta, nosotros vamos en contra de las manecillas del reloj. Esto se llama antihorario. Y vamos a ubicarlo como coordenada. Vamos a llamar al eje X el eje de las abscisas, siempre ubicándonos en el 0,0, o sea, nuestro centro. Al mismo tiempo será el centro del plano cartesiano y el centro del círculo. Entonces, en nuestro primer cuadrante nosotros tenemos como coordenadas x, y. Tomamos el sentido. Para las x se llama eje de las abscisas. Para el eje y es el eje de las ordenadas. Las coordenadas están compuestas por un x, y, es decir, una abscisa, una ordenada. Para el primer cuadrante entonces nosotros tenemos, si es x hacia la derecha, x se considera positiva. Entonces tendremos positiva para x, positiva para y. Una coordenada siempre está compuesta por un x, y. Entonces, x es la primera posición para el eje x, o sea, el eje de las abscisas, y, en este caso, el eje de la ordenada. Si está hacia la derecha, x es positiva, y si está hacia arriba, y es positiva. Todo lo que caiga en el primer cuadrante será una coordenada x, y, ambas positivas. Vamos al cuadrante 2. En el cuadrante 2 nosotros podemos observar que ahora la x que del centro se dirige a la izquierda, de ahí que toma ese signo negativo. Recordando que este círculo es unitario, o sea, de una unidad. A la derecha va a ser más 1, a la izquierda va a ser menos 1. Entonces, las coordenadas para el cuadrante 2 va a ser, para x, como se fue a la izquierda, va a ser menos x. Menos x en y, vamos a apuntar aquí, menos x en y. Y como sigue hacia arriba, estamos en el cuadrante 2, el cuadrante 2 también tiene la composición para y, en este caso la ordenada también es hacia arriba, por lo tanto la ordenada va a ser y positiva. Ahí está la coordenada menos x, y, menos x, más y. Aunque no se especifica mucho el más y, siempre se puede decir menos x, y. ¿Okay? Para el tercer cuadrante vamos a observar que la x sigue estando del lado izquierdo. Seguiremos usando un lado izquierdo, siempre partiendo del centro, y hacia el lado izquierdo un menos 1. La coordenada de x va a ser menos x, y como la y ahora ya no está hacia arriba, la y está hacia abajo,
En este momento el sentido para y es negativo, entonces va a ser menos y. Su coordenada va a ser menos x, menos y. Todo lo que cae en el tercer cuadrante tendrá este tipo de signo, menos x, menos y. Y vamos con el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ahora la x está hacia la derecha. Si nosotros observamos, x va a ser positiva, pero y está hacia abajo. Todo lo que caiga en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, va hacia abajo, entonces la y es negativa. Positiva en x, pero y en negativa. Entonces la coordenada será x, menos y. Y ahí están las coordenadas ubicadas por cuadrantes. Una vez que sabemos ubicar estas coordenadas, nosotros podemos enfocarnos. Si nosotros colocáramos, por ejemplo, un punto, vamos a colocar un punto aquí, entonces vamos a tener que trabajar con lo que podemos decir que son componentes. Vamos a tener de la orilla de nuestro círculo, bajamos para que toque el eje de las x. Entonces, hacia la derecha, eje x. Nuestro punto, llamémosle punto P. Este punto P, entonces, está compuesto por una componente vertical y una componente horizontal. ¿Okay? Si nosotros unimos del centro hacia el punto P, hemos conseguido entonces, si se dan cuenta, esta distancia será el radio del centro a un punto de la circunferencia, pues es el radio. Así es que este radio podemos definirlo también como hipotenusa, recordando que nosotros estamos formando un triángulo rectángulo. En el eje de las x vamos a tener x, el eje de las x, o sea, la base, y el eje de la y, que es vertical y horizontal. Las fórmulas trigonométricas están basadas en esto, por lo tanto el eje de las x también se representa como coseno y el eje de las y como seno. Tomemos en cuenta que estamos hablando de un ángulo y en este ejemplo le vamos a llamar alfa. Entonces nosotros estamos ubicando el triángulo rectángulo en el primer cuadrante. Vamos a observar si cambiamos de posición este triángulo rectángulo. Entonces, observando otra vez nuestro círculo unitario que tiene componentes. Si yo desplazo el punto que tenía aquí y lo muevo hacia acá, vamos a poner otro color, y lo muevo hacia acá, las componentes al mismo tiempo se estarán desplazando, estarán formando diferentes triángulos, diferentes medidas, seguirán en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, como vimos, x positiva, y positiva, primer cuadrante. En este caso, yo puedo tener tantos triángulos como yo desee, dando hincapié que son triángulos rectángulos. Toca la orilla de la circunferencia y tiene que bajar tocando el eje x. Entonces todos estos triángulos rectángulos se van a presentar en forma de una razón. Eso se llama razón trigonométrica, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay algo que tiene constante. Si ustedes se fijan, hay algo que tiene constante y eso se llama radio. Fíjense, desde aquí a aquí, a lo que hemos trabajado como el teorema de Pitágoras, tenemos nuestro triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo. Base, la hipotenusa y nuestra altura. Entonces, podemos llamarla de diferentes formas. Lo importante aquí es que
Este será nuestro ángulo alfa. De ahí que X es la base, Y es la altura y el lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. En las razones trigonométricas tenemos que comprender también que si hablamos del ángulo alfa, enfrente de alfa se va a encontrar Y. Esta Y se va a llamar cateto opuesto. A un lado de alfa o del ángulo que tengamos aquí será cateto adyacente. Cateto significa lado. Lado adyacente, lado opuesto. Entonces muchas veces si cambiamos las letras no importa, porque lo importante aquí es la posición horizontal, vertical. Y la hipotenusa a veces le llaman H, a veces le llaman C, a veces les llaman ABC, dependiendo de la posición de las letras. Lo importante siempre es horizontal, vertical, y el lado más largo de un triángulo rectángulo siempre se llama hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre debe de estar enfrente de los 90 grados. Entonces, si yo hablo del primer cuadrante, puedo decir que este radio, como estamos partiendo del círculo unitario, el radio tiene una unidad. En todo momento el radio va a ser de una unidad. X va a tomar cierta distancia dependiendo del punto de intersección con la circunferencia. Entonces estará más alejado, estará más cerca, y aquí depende esa distancia que yo elija, el punto que yo elija para trabajar. ¿De qué depende? Pues va a depender de un ángulo. Aquí yo puedo decir que aquí fuera, supongamos que fueran 30 grados. Es un aproximado. Bueno, yo puedo decir que tengo un radio de una unidad y vamos a proyectar paralela al eje Y, y aquí va a estar su cateto Y. Al mismo tiempo se estará proyectando la base en el cateto X, y ahí tenemos otra vez nuestro triángulo rectángulo. El radio seguirá siendo otra vez de una unidad. Estamos estandarizando para trabajar una unidad. ¿Okay? Entonces, todo esto de color rojo, la base, pues entonces será X y la altura será Y. Entonces, estamos en el cuadrante 1. ¿Cómo se trabajan los ángulos en el plano cartesiano bajo la estructura del círculo unitario? Vamos a ver. Hay ángulos en posición estándar. Entonces, recordemos que un ángulo está formado por un lado inicial, un lado terminal y el vértice, como se muestra en la figura. Nosotros necesitamos comenzar, este sería nuestro lado inicial, terminan en un punto donde coincide la siguiente línea con cierta abertura, formando precisamente un ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a tener un lado inicial, un punto en común que se llama vértice y un lado terminal, precisamente para formar un ángulo entre ellos. ¿Ok? Entonces aquí hay que hacer notar que la orientación del ángulo va del lado inicial al lado terminal. Entonces la medida sería de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, la orientación. Se considera positivo, esto se llama antihorario, positivo antihorario. Antihorario significa que vamos a ir en contra de las manecillas del reloj. Estamos tomando la medida en contra de las manecillas del reloj, hablando de grados, radianes, etcétera, como se presente, pero en sentido antihorario. Entonces aquí dice, en el sistema de coordenadas cartesianas se dice que un ángulo está en posición estándar cuando el vértice está en el origen y el lado inicial está en el lado positivo del eje X. Por ejemplo, tenemos nuestro lado inicial, tenemos un lado terminal, tenemos lo que se llama el vértice, y como empezamos de la base, llamemos el lado inicial,
empezamos del lado inicial, avanzamos hacia la izquierda, ese será nuestro ángulo alfa. Imaginemos que fuera, por ejemplo, 120 grados. ¿Okay? Alfa entonces presenta un ángulo de 120 grados. Esa es la posición estándar, la que comúnmente manejamos. Recordemos aquí que nuestro plano cartesiano está a 0 grados, 90 grados, vamos avanzando y luego llega pasada el segundo cuadrante, cerrando aquí a 180 grados, pasa al tercer cuadrante, baja y queda en 270 grados, para después cerrar a 360 grados. 360 grados y 0 coinciden, pero ojo porque aquí el sentido sería así, ¿ok? La vuelta completa, exactamente la circunferencia, en sentido antihorario. Ahora, ¿qué son los ángulos coterminales? Los ángulos que tienen los mismos lados inicial y terminal se llaman ángulos coterminales. Vamos a ver. Ejemplo. La medida de un ángulo es la cantidad de rotación sobre el vértice del lado inicial sobre el lado terminal. Se tiene un tipo de medida específico para los ángulos, la cual es los grados. En cálculo y en algunas otras áreas de las matemáticas, una medida más natural para representar la medida de un ángulo es los radianes, y representa la cantidad que un ángulo se abre a lo largo del arco de un cálculo de radio 1 con centro en el vértice. Entonces, nosotros tenemos ángulos coterminales. Vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, este es un ángulo de 45 grados. Está en el primer cuadrante, antihorario. Vamos a tomar el sentido antihorario. Este es el ángulo en posición estándar, pero vean qué pasa si yo observo el ángulo que está aquí. Será 315 grados, pero el detalle es que es en contra del antihorario, o sea, a favor de las manecillas. Cuando va a favor de las manecillas es negativo. Este valor es de 315. Quiere decir que a 360 grados le quito 45, me va a dar 315. Pero como voy a terminar el ángulo donde también termina el ángulo en posición estándar, 315 negativo se llama coterminal, ¿sí? Por eso dice, los ángulos que tienen los mismos lados inicial y terminal. Termina el de 45, pero al mismo tiempo el coterminal termina del lado opuesto. Comparten la misma línea. Entonces observen, aquí termina el de 45. Vamos a poner aquí otro color. Aquí termina el de 45 y al mismo tiempo termina el de 315 negativo. Comparten esa línea. Veamos otro. Este también está en el primer cuadrante. Entonces, otra vez, nosotros podemos observar que aquí hay un ángulo de 60 grados. Vamos a poner aquí con marcador 60 grados. Si está a 60 grados, empieza de 0, sube y llega a 60. Pero aquí hay algo que está marcando, dice aquí hay 420. La vuelta es el círculo de 360. Pero si a 360 le agregara yo 60 grados, estoy formando 420. Entonces también es un coterminal porque termina el de 420 al mismo tiempo donde termina el de 60. ¿Ok? Ese es otro tipo de coterminal. Veamos el que sigue. Este ángulo de 120 grados cae en el segundo cuadrante o termina en el segundo cuadrante. ¿Ok? Entonces, inicia en 0 grados, termina en 120 grados y el coterminal es
donde empieza uno, empieza el otro, pero en sentido contrario. Aquí falta el signo negativo. Menos 240 grados. Entonces, 240 grados comparten la línea donde terminan las dos. ¿Ok? Esas son las coterminales. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué son los ángulos cuadrantales? Hay que también comprender qué son los ángulos cuadrantales. Bueno, los ángulos en posición estándar cuyo lado terminal está en alguno de los ejes coordenados se llaman ángulos cuadrantales. Y aquí en nuestro dibujo, en nuestro plano cartesiano, podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos nuestro primer cuadrante. Está desde 0 hasta 90 grados. Los 90 grados terminó exactamente sobre el eje Y. El que sigue terminó en el segundo cuadrante. Siempre vamos de derecha a izquierda. Vamos a hacer este sentido. ¿Ok? Así es que empieza en 0, avanza, pasa a 90 y se termina en 180 grados. Exactamente sobre el eje X, pero del lado negativo de X. Ahí está. Es un cuadrantal de 180 grados. Cuadrantal. Vamos a ver qué sigue. Si seguimos dando la vuelta, entonces será 90, 180, 270. Entonces terminó en el eje de las Y negativo. Entonces aquí parte de esto es que muchas veces se discute en qué lado es, tercero o cuarto cuadrante. Bueno, el ángulo pasa por el cuadrante 1, cuadrante 2 y cuadrante 3. Termina exactamente sobre el eje en menos Y. Ahora la vuelta completa, 360 grados. Abarcó ya los 4 cuadrantes, cerró exactamente en este punto. Aquí. Nació aquí, empezó aquí, terminó aquí. Vuelta completa, 360 grados en contra de las manecillas del reloj. Entonces está 0 grados, 90 grados, 180, 270 y cierra a 360. Dice, ángulo de referencia. Sea A un ángulo en posición estándar, aquel cuyo lado inicial coincide con el eje X positivo. Su ángulo de referencia A subíndice R está entre su lado terminal y el eje X. La figura muestra el ángulo de referencia para los ángulos en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Vamos a ver. Ángulos en los cuadrantes y el ángulo de referencia en el círculo unitario. Entonces, si nosotros observamos, aquí está el primer cuadrante y nuestro ángulo de referencia es desde 0 hasta antes de 90 grados, un ángulo agudo, en el sentido antihorario. Para el segundo cuadrante, nuevamente desde 0 hasta donde termine en el segundo cuadrante, pero ya no vamos a hacer la posición estándar. Nosotros lo que tenemos que hacer es observar dónde termina y que toque el eje X. ¿Sí me explico? Entonces va de nuevo. En el cuadrante 1 no se nota mucho la diferencia porque inició en 0 y terminó en un espacio antes de los 90 grados, un arco antes de los 90 grados. Ahí no hay que hacer nada porque el ángulo de referencia coincide con el ángulo de posición estándar. Y en el cuadrante 2, aquí nosotros tenemos el ángulo alfa en posición estándar, pero el alfa subíndice R es el ángulo de referencia que será este valor. Por ejemplo, si yo digo que este es de 120 grados, alfa es 120 grados, pero ese no es el ángulo de referencia. Mi ángulo de referencia será este.
este arco. Vamos a ponerle aquí cuánto me falta para llegar a 180 grados. Acá tengo 120, para llegar a 180 me faltan 60 grados. Entonces el ángulo de referencia es de 60 grados. Veamos el tercero. Otra vez, aquí en este ejemplo tenemos cuadrante 3. El alfa ya dio vuelta, cae en el tercer cuadrante, pero yo no puedo fijarme en el alfa, me tendré que fijar donde coincida eje X y el arco formado donde termina. Así es que este es el ángulo de referencia, ¿sí? Vamos a pensar que, como por ejemplo, que midiera de aquí hasta acá, que A valiera 210 grados. ¿Cuánto vale el ángulo de referencia? Aquí termina, forma esta línea y bueno, este radio, el radio sigue siendo de una unidad, pero el ángulo alfa es de 210. Nosotros vamos a tomar en cuenta el ángulo de referencia desde el eje X hasta donde terminó el ángulo en posición estándar. Así es que este ángulo, ¿cuánto vale? Este va a ser el ángulo de referencia. Vamos a pensar si a 210 todo este arco es de 180. Entonces, si a 210 le quito 180, entonces el ángulo de referencia será de 30 grados. Aquí le vamos a poner 30 grados. Aquí vamos a tomar en cuenta que X está a la izquierda. Entonces, el sentido es antihorario, efectivamente son 30 grados, pero en el cuadrante 3. ¿Okay? Entonces, recuerden, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. El ángulo de referencia cayó en 30 grados, pero cuadrante 3. Vamos a ver el último caso. Por ejemplo, otra vez, cuadrante 1, 2, 3, 4. Aquí está el cuadrante 4. En el caso del cuadrante 4, tenemos otra vez nuestro ángulo. Vamos a ver. Inicia en 0, da la vuelta y termina aquí. Entonces, nosotros tenemos nuestro lado terminal. Ahí está. Vamos a pensar, si se dan cuenta, yo ya pasé de 0 a 90, a 180, pasé 270, entonces este ángulo mide más de 270 grados. Vamos a suponer que es de 300. Pensemos que el ángulo A es de 300. Vamos a ponerle aquí. Si el ángulo A es de 300 grados, ¿cuánto es su ángulo de referencia? O sea, siempre el ángulo de referencia tiene que buscar el eje X. ¿Cuánto nos falta? Toda la vuelta es de 360 grados. Entonces, si a 360 grados le quito A o alfa, entonces me quedan 60 grados. El ángulo de referencia vale 60 grados. ¿Ok? Ahí están los 4 tipos. Y bueno, retomando aquí, dice el ángulo de referencia, a veces le llaman A', a veces A subíndice R, de un ángulo alfa en posición estándar, es el ángulo agudo formado por el lado terminal de alfa y el eje X, utilizando un ángulo agudo de 0 a 90 grados. Así es que observamos aquí, en el caso 1, bueno, vamos a pensar que A alfa y A ángulo de referencia valen 30 grados. No pasa nada, no hay que hacer ningún cálculo porque coinciden, no hay que hacer restas. Cayó en el primer cuadrante, simplemente es el ángulo central, el ángulo normal. En el caso 2, dice aquí que nosotros tenemos que ver el lado terminal de alfa con el eje X. Entonces, vamos a ubicar siempre dónde termina el ángulo A
y donde termine, buscamos de inmediato que donde termina, terminó aquí, bueno, entonces tiene que tocar eje X. Ese es el ángulo de referencia. Vamos con el otro. Empieza aquí, termina aquí. Pero yo no quiero 210 grados porque dice aquí que tiene que ser agudo. Está entre 0 y 90 grados. Entonces, de donde termina, tiene que buscar tocar el eje X. Entonces, quitamos a 210 grados, le quito 180 grados. Véanlo así. A 210 grados le quito 180. Entonces me quedan 30 grados. Siempre es menor a 90 grados. Ahora en el cuarto cuadrante, otra vez 300 grados. Este es un ejemplo, 300 grados. Inmediatamente donde termina va a buscar el eje X. No va a buscar eje Y porque ahí no, aquí dice tiene que buscar al eje X. Vamos a ver. Dice, aquí está otra vez, más ejemplos para que practiquen. Tengo un ángulo de 150. Ese es el ángulo en posición estándar, pero el ángulo de referencia es 30 grados. Otro ejemplo. Tengo un ángulo de 225 grados, pero el ángulo de referencia es del eje X a donde termina 45 grados. A 225 grados le quito 180. Bueno, me va a dar 45 grados. Ahí está. Vean aquí el sentido. Luego busca X. Tiene que ser tocando a X. Vamos con el de 300, pero el ángulo de referencia es donde termina, busca X. Ahora vamos a ver esto. El valor absoluto del resultado de una función trigonométrica en cualquier ángulo es igual al resultado de esa función trigonométrica en su ángulo de referencia. Así el valor de una función trigonométrica para un ángulo que mide más de 90 grados o menos que 0 grados se puede determinar a partir de su ángulo de referencia. Claro, hay que utilizar el cuadrante donde el ángulo está ubicado para determinar el signo correcto. Por cuadrantes, ángulos en los cuadrantes y el ángulo de referencia del círculo unitario. Hay unas fórmulas. Para cada cuadrante el ángulo de referencia se calcula así. En el primer cuadrante no pasa nada, puesto que el ángulo de referencia es igual al ángulo A o alfa. No vamos a hacer suma, resta, simplemente los dos coinciden. Pero vean ahora en el segundo cuadrante. El ángulo de referencia será igual a 180 menos alfa. A 180 grados le quito alfa, entonces me va a dar el ángulo de referencia. Esa es la fórmula para los que caen en el segundo cuadrante. Para los que caen en el tercer cuadrante dice ángulo de referencia es igual a alfa menos 180. Entonces a alfa le quito 180. Y para el cuarto cuadrante el ángulo de referencia es a 360 grados, le quito alfa. A 360 grados le quito lo que valga alfa. Y me va a quedar este espacio. A 360 grados le quito alfa. 360 grados le quito alfa y me va a dar mi ángulo de referencia. Ahí están los cuatro casos. Nótese que en el primer cuadrante el ángulo alfa coincide con su ángulo de referencia. Pues bien, las razones trigonométricas del ángulo alfa son las mismas de su ángulo de referencia, con los signos de acuerdo a los que tengan los cuadrantes
en que caiga el lado terminal de alfa. Vamos a ver. Cuadrante 1, el ángulo dado y el ángulo de referencia son el mismo ángulo. Bueno, pues lo que estamos viendo es un ángulo, todos los ángulos de referencia son agudos. Si yo pongo aquí, vamos a pensar que son 45 grados, el ángulo alfa es de 45 grados, por lo tanto el ángulo de referencia también va a valer 45 grados. Vamos a ver el cuadrante 2. Dice la fórmula que 180 menos alfa, cuadrante 2. 180 menos alfa, a veces es alfa, teta, gamma, el nombre del ángulo, pero la fórmula es la misma, a 180 que le quite el ángulo que estamos trabajando. ¿Cayó en el segundo cuadrante? Bueno, a 180 le quito el valor de este ángulo teta. Ahora a alfa, ángulo de referencia, vamos a pensar que el ángulo teta fuera de 135. No esta escala, estoy haciendo un ejemplo. Desde aquí hasta acá son 135 grados, pero ese es el ángulo en posición estándar. Si yo quiero saber cuánto es el ángulo de referencia, bueno, a 180 le quito 135, bueno, entonces yo tengo un ángulo de referencia de 45 grados. Hay que siempre especificando que los 45 grados caen en el segundo cuadrante, porque si ustedes observan en el problema anterior también fueron 45 grados. No es lo mismo 45 grados del primer cuadrante que 45 grados del segundo cuadrante. Las diferencias, ¿cuáles son? X positiva, Y positiva, primer cuadrante. Segundo cuadrante, X negativa, Y positiva. Son las diferencias. Por eso es importante especificar que el ángulo de referencia se encuentra en el segundo cuadrante. Sin esta aclaración, sí podemos equivocarnos por el sentido del cuadrante. Entonces siempre es importante anotarlo. Caso 3, bueno, dice la fórmula que ahora en caso 3, si nosotros dice aquí a alfa le quito 180. Bueno, vamos a revisar. No hay problema, nosotros tenemos mayor de 180 pero menor de 270, cuadrante 3. Este tercer cuadrante me dice que donde termina, nosotros inmediatamente asociemos buscar el eje X. Así es que este va a ser nuestro ángulo de referencia. Vamos a suponer que le damos, tiene mayor que 180, entonces es igual a 225 grados. Si es a 225 grados, entonces el ángulo de referencia, ¿cuánto vale? Dice la fórmula, al ángulo que tengas, en este ejemplo 225, quítale 180 grados. Bueno, a 225 le quito 180 y eso me da 45 grados. Oye, te está dando todos 45 grados. Bueno, lo que pasa es que yo estoy especificando que está ahora en el tercer cuadrante. Este valor de aquí, este ángulo, vale 45 grados. Pero en el tercer cuadrante, lo que significa que yo tengo un menos X y un menos Y a 45 grados. Vámonos con el cuarto cuadrante. Dice la fórmula que a 360 grados le quite el ángulo que estoy trabajando, a alfa, beta.
Aquí le llamaron teta. A 360 grados le quito teta. Ya pasamos 90, ya pasamos 180, 270. Va un poco más allá de los 270 grados. Vamos a pensar que yo tengo, si teta es 315 grados, bueno, la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo de referencia? Dice que a 360 le quite 315. Pues nuevamente nos va a dar el ángulo de referencia, nos va a dar 45 grados. Nuevamente, pero ubicado en el cuarto cuadrante. Significa que tendrá una X positiva, un componente en Y negativa para formar nuestro triángulo. Eso va a ser nuestro ángulo, nuestra hipotenusa, y ahí está. Ahí está el ángulo de referencia. A veces cambian los nombres, pero lo importante es entender que este ángulo de referencia siempre es de donde termina el ángulo en posición estándar buscando a X. No cometan el error de colocarlo al revés y piensen que va hacia acá, porque no es así. Siempre busca eje X. Entonces, si nosotros analizamos como si fuera, se va a formar como si fuera una estrella. Por ejemplo, yo podría tener mi plano cartesiano y puedo pensar que tengo lo siguiente. Ahí está una, ahí está otra. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Siempre son así, no se equivoquen. Tomemos en cuenta también siempre nuestro radio de unidad unitario, porque estamos en el círculo unitario. 1, 1. X positiva, Y positiva, X negativa, Y positiva, X negativa, Y negativa, X positiva, Y negativa. Bien, pues con esto concluimos el tema del círculo unitario, ubicados sus cuadrantes, ángulo de referencia y ángulos en posición estándar. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Bye bye.